Imagina despertarte con olor a humo. Miras por la ventana y ves todo el cielo brillando en naranja. Las llamas saltan de casa en casa como demonios enfurecidos. El fuego está tan cerca que sientes el calor a través del vidrio de la ventana. Y tienes exactamente 15 minutos para agarrar a tu familia y correr. Esto no es una pesadilla. Esto fue lo que le pasó a la familia Martínez en Los Ángeles. Pero lo que nadie te dice sobre sobrevivir a un incendio forestal es esto. El fuego no es la parte más aterradora, ni siquiera cerca. En esta historia descubrirás 3 cosas que cambiarán para siempre la manera en que piensas sobre los incendios forestales. Primero, aprenderás por qué la familia Martínez casi no logra salir con vida, aunque hicieron todo bien. Segundo, descubrirás qué salvó la vida de la pequeña Sofía cuando se separó de sus padres entre el humo. Y tercero, escucharás sobre la única decisión que el papá Carlos tomó, que los expertos dicen que nadie debería hacer, pero que es la única razón por la que su familia está viva hoy. Lo que estás a punto de escuchar se basa en hechos reales de los enormes incendios de Los Ángeles. La familia Martínez compartió su historia porque quiere que todos conozcan la verdad. Quieren que estés preparado, porque lo que les pasó a ellos le puede pasar a cualquiera. Su supervivencia se redujo a segundos, solo segundos. ¿Y las decisiones que tomaron? Algunas fueron inteligentes, otras afortunadas, y una fue tan peligrosa que los bomberos no pueden creer que sobrevivieron. Déjame mostrarte exactamente cómo sucedió esto, minuto a minuto, desde el momento en que Rosa Martínez olió el humo por primera vez, hasta el momento en que se dieron cuenta de que habían perdido todo, excepto al uno al otro. La familia Martínez vivía en una pequeña casa amarilla en las colinas de Los Ángeles. Papá Carlos trabajaba en construcción. Mamá Rosa limpiaba casas. Su hija Sofía tenía 7 años y le encantaba dibujar flores. Su hijo Miguel tenía 10 años y jugaba fútbol todos los fines de semana. No eran ricos, tampoco pobres. Solo eran una familia normal viviendo en un vecindario donde todos se conocían. Su casa estaba en lo alto de una colina con una vista hermosa. Desde el patio trasero se podía ver el centro de Los Ángeles brillando por la noche. Pero esa vista tenía un peligro oculto. Su casa estaba rodeada de matorrales secos y pasto alto. En los meses de verano todo se volvía marrón y crujiente. California no había visto lluvia en 4 meses. Todos los reportes del clima advertían sobre el peligro de incendios. Pero todos estaban cansados de escuchar las advertencias. Año tras año las advertencias llegaban. La mayoría de las veces nada pasaba en su vecindario. Rosa solía decirle a Carlos, tal vez deberíamos limpiar más los matorrales alrededor de la casa. Carlos respondía, el próximo fin de semana, mi amor, el próximo fin de semana. Pero ese próximo fin de semana nunca llegaba. Aquí hay algo importante que debes saber. Su vecindario no tenía muchas rutas de escape. Solo 2 caminos llevaban cuesta abajo. Si estos caminos se bloqueaban, todos quedarían atrapados. El departamento de bomberos había advertido a la ciudad sobre este problema durante años. Pero nada cambiaba. El 14 de enero todo era normal. Carlos se fue a trabajar a las 6 a.m. Rosa preparó el desayuno para los niños. Sofía se quejaba de su tarea de matemáticas. Miguel discutía porque tenía que usar sus viejas botas de fútbol. Un martes cualquiera. Para las 10 a.m., Rosa olió algo extraño, como una fogata pero más fuerte. Miró por la ventana de la cocina y vio una línea delgada de humo en la distancia. A lo lejos, 5 millas tal vez. Todavía no estaba preocupada. A las 10 a.m. el humo era más oscuro, más espeso, y se movía rápido. Rosa encendió la televisión. La cara de la reportera era seria. Ha comenzado un incendio forestal en las colinas del norte. Fuertes vientos lo empujan a zonas residenciales. Los residentes de las zonas 7, 8 y 9 deben prepararse para evacuar. Las manos de Rosa comenzaron a temblar. Vivían en la zona 8. Llamó a Carlos. Sin respuesta. Probablemente estaba en un sitio de construcción ruidoso. Llamó de nuevo, y otra vez, y otra vez. Finalmente contestó. ¿Qué casa? ¿Rosa? ¿Qué pasa? Hay un incendio. Carlos. Uno grande. Quizá tengamos que irnos. Carlos se quedó en silencio un segundo. Luego dijo algo que Rosa recordará para siempre. Prepara los papeles importantes. Alista a los niños. Voy para casa ahora mismo. ¿Y tu trabajo? Preguntó Rosa. Nada es más importante que ustedes. Ahora es cuando las cosas se ponen realmente interesantes porque Rosa corrió al dormitorio y sacó la vieja maleta de debajo de la cama. Su mente estaba a 1000 por hora. ¿Qué llevas cuando podrías perderlo todo? Primero agarró los documentos importantes. Certificados de nacimiento, documentos de inmigración, la escritura de la casa. Estos papeles les habían tomado años conseguir. Eran la prueba de todo lo que Carlos y Rosa habían construido en Estados Unidos. Luego tomó una decisión en la que la mayoría de las personas no piensa.
agarró todos los álbumes de fotos de la casa. Esto importa porque hoy en día en nuestros teléfonos guardamos miles de fotos. Pero ¿qué pasa si tu teléfono se queda sin batería? O si se te cae mientras corres de un incendio. La familia Martínez tenía viejos álbumes con fotos de México, fotos de la madre de Rosa que ya había fallecido, fotos de Carlos cuando era joven, fotos de Sofía y Miguel cuando eran bebés. Rosa sabía que esas fotos nunca podrían reemplazarse, así que metió 4 pesados álbumes de fotos en la maleta. Luego vinieron la ropa. Pero aquí es donde Rosa cometió un error que podría haberlos matado. Emplacó ropa bonita, ropa de iglesia, el buen uniforme escolar de Miguel, el vestido favorito de Sofía, con las mariposas. ¿Por qué fue un error? Porque cuando corres de un incendio, no necesitas ropa bonita, necesitas ropa resistente, mangas largas para protegerte del calor, zapatos firmes para correr, sombreros para cubrir la cabeza de la ceniza que cae. Rosa no lo sabía, nadie se lo había enseñado. También empacó algo de comida, galletas, jugos en caja, manzanas. Buena idea, ¿verdad? Pero olvidó las botellas de agua. Este error casi les cuesta todo. Para las 10:30 am, Carlos irrumpió por la puerta. Su camioneta de trabajo todavía estaba encendida en la entrada. Respiraba con dificultad, sudando. ¿Dónde están los niños?, preguntó. Miguel está en su cuarto jugando videojuegos. Sofía está viendo la televisión. Carlos corrió a buscarlos. Niños, tenemos que irnos, ahora mismo. Miguel gimió. Pero papá, estoy en medio de un juego. Esto es algo que la mayoría de las personas no entiende sobre las evacuaciones. Tu cerebro no quiere creer que el peligro sea real. Miguel había oído hablar de incendios antes. Siempre parecían lejanos. Su cerebro le decía, probablemente no sea nada. Termina tu juego. Pero Carlos no estaba jugando. Desenchufó la consola de Miguel y agarró la mano de Sofía. Nos vamos ahora. Sofía empezó a llorar. ¿A dónde vamos, papá? A un lugar seguro, mija. A un lugar seguro. Cargaron el auto rápido. Carlos lanzó la maleta al maletero. Rosa agarró su bolso y el conejito de peluche favorito de Sofía. Fue entonces cuando Rosa notó algo que le hizo detener el corazón. El cielo había cambiado. Hace solo 20 minutos, el humo parecía lejano. Ahora estaba justo encima de ellos. El sol se veía rojo a través del humo. La ceniza empezaba a caer como nieve gris. Y podían escucharlo, el fuego. Sonaba como un tren de carga en la distancia, un rugido bajo y furioso que se hacía más fuerte. Carlos arrancó el auto. Sus manos agarraban el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. «¡Espera!», gritó Rosa. «¡Mis joyas! ¡El collar de mi madre! Me lo olvidé». Alcanzó la manija de la puerta. Carlos la agarró del brazo. «No hay tiempo, Rosa. Tenemos que irnos». «Pero es todo lo que tengo de mi madre». Las lágrimas corrían por el rostro de Rosa. Esto es algo sobre los incendios que nadie te dice. Cada segundo cuenta. La gente muere porque regresa por una cosa más, una foto más, un tesoro más, un recuerdo más. Carlos tomó la decisión difícil. Puso el auto en reversa y salió de la entrada. Rosa estaba sollozando. Sofía lloraba. Miguel se veía asustado por primera vez. Pero se estaban moviendo. Se estaban yendo. Estaban vivos. Carlos dobló en su calle y se dirigió hacia la carretera principal que bajaba la colina. Unas 20 personas más hacían lo mismo. Todos tenían la misma idea al mismo tiempo. Fue entonces que lo vieron. La carretera principal estaba completamente bloqueada de autos. Cientos de autos. Nadie se movía. La gente tocaba la bocina. Algunos bajaban de los carros mirando a su alrededor con pánico. El fuego se acercaba rápido. Ahora podían ver las llamas en la ladera, naranja, amarillo y rojo, devorando los matorrales secos como un monstruo hambriento. Y estaban atrapados.
Pero si crees que eso es increíble, espera hasta que escuches esto. Papá Carlos estaba a punto de tomar una decisión que podría salvar a su familia o matarlos a todos. Carlos se sentó en el asiento del conductor, mirando la fila de autos delante de él. Nadie se movía. Cada pocos segundos, alguien tocaba la bocina, como si eso mágicamente hiciera desaparecer el tráfico. El humo se estaba volviendo más espeso. Dentro del auto, Sofía comenzó a toser. «Papá, no puedo respirar bien», dijo. Rosa encontró algunas servilletas en la guantera. Las mojó con agua embotellada de su bolso y se las dio a los niños. «Pónganse esto sobre la nariz y la boca». Carlos miró su teléfono. El GPS decía que la ruta normal tomaría 45 minutos por el tráfico. 45 minutos. No tenían 45 minutos, tal vez ni siquiera 15. A través del humo, Carlos podía ver el fuego saltando de casa en casa a unas 3 cuadras de distancia. Cada pocos segundos, otra casa estallaba en llamas. El fuego no solo se estaba propagando, estaba corriendo. Miguel presionó su rostro contra la ventana. «Papá, la casa de los Hernández está en llamas». Carlos miró. Miguel tenía razón. La casa de sus vecinos, a la que habían sido invitados a cenar la semana pasada, estaba cubierta de llamas. La cerca de madera, el techo, todo estaba ardiendo. «No mires, mijo», dijo Carlos en voz baja. «Pero ¿cómo no mirar? ¿Cómo no ver desaparecer tu vecindario?» Fue entonces cuando Carlos notó algo. A la derecha, había un viejo sendero de tierra. No era realmente una carretera, más bien un camino que los camiones de mantenimiento usaban a veces para revisar los postes de luz. Era estrecho, empinado, probablemente peligroso. Pero bajaba la colina. «¿Rosa?», dijo Carlos. «Voy a tomar ese sendero». Rosa miró el sendero. Luego miró a Carlos como si estuviera loco. «Carlos, no, eso no es un camino de verdad. ¿Y si nos quedamos atrapados? ¿Y si el auto se rompe?» «Y si nos quedamos aquí y nos quemamos», dijo Carlos. Era algo duro de decir, pero era verdad. Esto es lo que necesitas entender. En una emergencia, a veces la elección más segura es la más peligrosa. Quedarse en la carretera principal parecía seguro porque todos los demás lo hacían, pero todos los demás estaban atrapados. «Confío en ti», dijo Rosa finalmente. Carlos respiró hondo y giró el volante. Pasó por la serra, atravesó el jardín de alguien y se metió en el sendero de tierra. El auto rebotaba y temblaba. Las ramas de los árboles rozaban los costados. Sofía gritaba. Miguel se agarraba del asiento. «Está bien», gritó Carlos. «¡Aguanten!». Bajaban por el empinado sendero a unas 15 millas por hora. Más rápido podrían volcar. Más lento, el fuego podría alcanzarlos. Rosa miró hacia atrás. Solo otros 2 autos los habían seguido. Todos los demás se quedaron en la carretera principal, esperando. El sendero estaba lleno de piedras y bachas. Cada pocos segundos golpeaban un obstáculo que hacía saltar a todos en sus asientos. El corazón de Carlos latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Entonces llegaron a un lugar donde un árbol había caído atravesando el camino. Carlos pisó los frenos con fuerza. «No, no, no, no», susurró. El árbol era demasiado grande para pasar por encima, demasiado pesado para moverlo, y no había manera de rodearlo. A un lado estaba la colina subiendo, al otro lado un despeñadero espiempino. Estaban atrapados. Detrás de ellos, el humo bajaba de la colina como una ola gris del océano. El rugido del fuego era tan fuerte que apenas podían escucharse. Rosa agarró la mano de Carlos. «¿Qué hacemos?». Carlos miró el árbol, miró el despeñadero, miró a su familia. Esto es lo que los expertos en supervivencia llaman el momento de la elección imposible. No tienes buenas opciones. Cada decisión podría salir mal, pero tienes que elegir de todos modos. Carlos tomó su decisión. «Todos fuera del auto», dijo. «¿Qué?». Rosa no podía creer lo que escuchaba. «Vamos a caminar. Ahora mismo. Todos fuera». Miguel abrió la puerta. «Papá, ¿y nuestras cosas? ¿La maleta?». Aquí está la cruda realidad sobre la supervivencia. Las cosas no importan, solo importan las personas. «Déjenla», dijo Carlos. «Solo tomen la mano de su hermana y muévanse». Salieron del auto. El calor los golpeó como si abrieran la puerta de un horno. El aire estaba tan lleno de humo que apenas podían ver a 20 pies de distancia. Carlos cargó a Sofía sobre sus hombros. Rosa tomó la mano de Miguel. Los otros 2 autos que los habían seguido se detuvieron. Detrás de ellos,
Esas familias también salieron. «¡Síganme!», les gritó Carlos. Comenzaron a caminar por el sendero. Carlos al frente, cargando a Sofía. Rosa jalando a Miguel. Detrás, 3 familias más que ni siquiera conocían, siguiendo a Carlos porque parecía ser el único que tenía un plan. El sendero era tan empinado que sus piernas ardían. La ceniza caía sobre ellos como nieve. Cada respiración dolía. Sofía gritaba sobre los hombros de Carlos. Miguel seguía tropezando con las piedras. Pero siguieron avanzando. Encima de ellos, escucharon una explosión. El tanque de propano de alguien había explotado. El sonido era como un trueno. Sofía gritó. «¡No miren atrás!», gritó Carlos. «Solo sigan avanzando». Caminaron lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos. 10 minutos de puro terror. 10 minutos preguntándose si llegarían salvos. 10 minutos respirando humo y sintiendo el calor en su espalda, escuchando al fuego perseguirlos como una bestia enfurecida. Entonces a través del humo lo vieron. El fondo de la colina, una calle principal. Autos circulando normalmente, personas que no tenían idea de que a solo media milla el mundo estaba acabando. Lo habían logrado. Pero esto nos lleva al descubrimiento más impactante de todos. Su pesadilla no había terminado. De hecho, la peor parte apenas comenzaba. Carlos bajó a Sofía a la acera al pie de la colina. Todos estaban tosiendo, cubiertos de ceniza y sudor. Las manos de Rosa temblaban tanto que apenas podía sostener a Miguel. «Lo logramos», dijo Carlos, más para sí mismo que para los demás. «Realmente lo logramos». Las 3 familias que los habían seguido por el sendero se quedaron juntas, todas mirando hacia la colina cubierta de humo. Nadie decía nada. ¿Qué dices cuando acabas de escapar de la muerte? Entonces Rosa hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿A dónde vamos ahora? Carlos sacó su teléfono. Batería al 12%. Ninguna llamada perdida. Ningún mensaje. En medio del pánico, se dio cuenta de que no le había dicho a nadie a dónde iban, porque él no sabía a dónde iban. No tenían plan. No tenían reserva en un hotel. Ningún familiar en Los Ángeles. Probablemente su casa estaba ardiendo en ese momento. Su auto estaba abandonado en un sendero. La maleta con todos los documentos importantes y fotos seguía en ese auto. Habían escapado con nada más que la ropa que llevaban puesta y unos a otros. «Lo resolveremos», dijo Carlos, pero su voz ya no sonaba segura. Fue entonces cuando Sofía dijo algo que hizo que el corazón de Rosa se le cayera al estómago. «Mamá, ¿dónde está Coco?». Coco era el conejo de peluche de Sofía, el conejo que tenía desde que era bebé, el conejo con el que dormía todas las noches. «Oh, mija», la voz de Rosa se quebró. «Coco está en el auto». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «Tenemos que volver por él». «No podemos, bebé», dijo Rosa. «Pero Coco tiene miedo, está solo, me necesita». Sofía intentó correr de vuelta hacia el sendero. Carlos la agarró. «No, Sofía, no podemos volver». Sofía comenzó a gritar. No a llorar, a gritar. Ese tipo de grito que sale del corazón roto de una niña de 7 años. Un grito que hizo que todos en la calle se detuvieran y miraran. Miguel también comenzó a llorar, no por un peluche, sino porque tenía 10 años y estaba tratando de ser valiente y todo era demasiado, y ya no podía contenerlo. Rosa se desplomó en la acera y se cubrió el rostro con las manos. Y Carlos, el fuerte papá Carlos, que los había llevado a salvo, sintió que algo dentro de él se quebraba. Porque podía enfrentar el fuego, podía enfrentar el peligro, pero no podía soportar ver a su familia romperse así. Esto es algo que nadie te dice sobre sobrevivir a un desastre. El momento en que escapas no es alivio, es el momento en que todo te golpea. Es el momento en que te das cuenta de lo que perdiste. Es el momento en que tienes que enfrentar el mañana con nada. Un auto se detuvo a su lado. Una mujer mayor bajó la ventana. ¿Están bien? Necesitan ayuda. Carlos miró a esta extraña, a este ángel, y dijo 3 palabras que nunca había dicho en su vida. «Necesito ayuda». La mujer se llamaba Señora Chen. Había vivido en Los Ángeles por 40 años. Había visto incendios antes,
y conocía esa mirada en los ojos de la gente, la mirada de quienes lo han perdido todo. «Suban a mi auto», dijo la señora Chen. «Todos ustedes». «No podemos», dijo Rosa. «Estamos sucios, arruinaremos su auto». «Es solo un auto», dijo la señora Chen. «Suban». La señora Chen los llevó a un refugio de la Cruz Roja que habían instalado en una escuela secundaria. Cuando entraron, Carlos vio algo que le hizo darse cuenta de lo grave que realmente era este incendio. El gimnasio estaba lleno de gente, cientos de personas, familias sentadas en catres, niños jugando con juguetes donados por extraños, ancianos envueltos en blancas, todos con la misma mirada en los ojos, la misma ceniza en la ropa, la misma historia de haber escapado por poco. Un voluntario de la Cruz Roja se acercó con una carpeta. ¿Nombres? ¿Dirección? Carlos dio su información. El voluntario lo anotó y luego dijo algo que golpeó a Carlos como un puñetazo. Su calle, toda esa área desapareció. Lo siento. Desapareció. Esa sola palabra. Desapareció. Su casa amarilla, el collar de la madre de Rosa, los trofeos de fútbol de Miguel, los dibujos de flores de Sofía, la cocina donde desayunaron esta mañana, el patio de atrás donde hacían parrilladas los domingos, el vecindario donde todos se conocían. Todo desapareció. Rosa comenzó a sollozar, no un llanto silencioso, llanto de todo el cuerpo. Carlos la abrazó mientras Miguel y Sofía se aferraban a sus piernas. Fue entonces cuando algo bonito sucedió. Otra familia del refugio se acercó. No dijeron nada, simplemente abrazaron a la familia Martínez. Luego otra familia se unió, y otra. Pronto 10 familias estaban formando un círculo alrededor de Carlos, Rosa, Miguel y Sofía. Todas desconocidas, todos sobrevivientes, todos sosteniéndose unos a otros. Porque aquí está la verdad que todos necesitan saber sobre los desastres. Sí, pierdes cosas. Sí, pierdes casas, autos y pertenencias. Pero descubres que la gente es buena. Descubres que los extraños se convierten en familia. Descubres que cuando todo se quema, la humanidad se levanta. Una niña de otra familia se acercó a Sofía. Sostenía un oso de peluche. «Me llamo Emma», dijo tímidamente. «¿Quieres compartir mi oso? Sé que no es Coco, pero tal vez te ayude». Sofía miró el oso, luego miró a Emma. Luego tomó el oso y lo abrazó fuerte. «Gracias», susurró. La Cruz Roja les dio blancas, comida, agua y un lugar para dormir. Esa noche, la familia Martínez se acostó junta sobre 2 catres juntos. Estaban en un gimnasio ruidoso con cientos de personas más. No tenían casa, no tenían auto, ninguna pertenencia excepto la ropa que llevaban puesta. Pero estaban juntos y estaban vivos. Carlos le susurró a Rosa en la oscuridad. «Perdóname por no poder salvar la casa». Rosa apretó su mano. «Nos salvaste a nosotros. Eso es lo único que importa». Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender de la historia de la familia Martínez? La supervivencia de la familia Martínez no fue cuestión de suerte. Fue cuestión de decisiones. Algunas buenas, algunas afortunadas, algunas que los expertos dicen que nunca deberías tomar, pero que de alguna manera funcionaron. Vamos a desglosar lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Porque si esto alguna vez te pasa a ti, estas lecciones podrían salvar tu vida. Lo que la familia Martínez hizo bien. Primero, Carlos llegó a casa de inmediato. No esperó. No pensó, quizá no será tan grave. En el momento en que Rosa llamó, dejó todo y regresó a casa. Los expertos dicen que esto es crucial. En un incendio forestal, las condiciones pueden cambiar en minutos. Cada minuto que esperas es un minuto más cerca de quedar atrapado. Segundo, Rosa empacó documentos importantes. Actas de nacimiento, papeles de inmigración, escritura de la casa. Estas cosas tardan meses o años en reemplazarse. Sin ellas, reconstruir tu vida es casi imposible.
También tomó los álbumes de fotos, cosas que nunca pueden reemplazarse. Tercero, salieron temprano. La mayoría de las personas esperan demasiado. Piensan, esperaré hasta ver las llamas o esperaré hasta que la policía diga que me vaya. Pero para entonces, las carreteras están saturadas. La familia Martínez se fue cuando se sugirió la evacuación, no cuando era obligatoria. Cuarto, y esto es enorme, Carlos tomó la difícil decisión de abandonar el auto y caminar. La mayoría de la gente se habría quedado en ese auto esperando que el tráfico se moviera, esperando que los bomberos vinieran a rescatarlos. Pero la esperanza no es una estrategia de supervivencia. La acción sí lo es. Lo que la familia Martínez hizo mal. Rosa empacó la ropa equivocada. Ropa bonita, en lugar de ropa protectora. Esto podría haber causado quemaduras graves si hubieran estado más cerca de las llamas. En una evacuación por incendio necesitas mangas largas, pantalones largos, botas resistentes, sombreros y guantes. Olvidaron botellas de agua. Con ese humo se deshidrataron rápido. Esto hizo que los niños se sintieran peor y les costara más respirar. No tenían un plan de evacuación familiar. No sabían dónde reunirse si se separaban. No tenían a una persona designada fuera de la zona de peligro para llamar. No practicaban qué hacer en una emergencia. Esperaron demasiado para limpiar la maleza alrededor de su casa. Esto hizo que la casa fuera más propensa a prenderse fuego. Y aquí está lo más grave. Solo tenían una ruta de escape en mente. Cuando esa ruta se bloqueó, Carlos tuvo que improvisar. Improvisar en una emergencia es peligroso. Siempre debes conocer al menos 2 formas de salir de tu vecindario. Pero Carlos lo hizo de todos modos y salvó la vida de su familia. Entonces, ¿qué nos enseña esto? A veces los consejos por libro no funcionan en el caos del mundo real. A veces tienes que confiar en tu instinto. Pero Carlos solo sobrevivió porque tuvo suerte. Ese árbol podría haberse caído en cualquier parte del sendero, y si lo hubiera hecho antes, su familia habría quedado atrapada. Desde ahí no habrían podido caminar, era demasiado empinado y largo. Los bomberos y expertos en supervivencia dicen, no intentes encontrar rutas alternativas en una emergencia. Quédate las carreteras señalizadas. No conduzcas fuera de la carretera. No tomes atajos que no conozcas. Pero Carlos lo hizo de todos modos y salvó la vida de su familia. Entonces, ¿qué deberías hacer ahora mismo? Si vives en un área donde pueden ocurrir incendios forestales, esto es lo que necesitas hacer hoy. Crea un plan de evacuación familiar. Elige 2 puntos de encuentro, uno cerca de tu casa y otro fuera del vecindario. Asegúrate que todos los conozcan. Practiquen la evacuación. Hazlo un juego para los niños. Cronometren el tiempo. Prepara una mochila de emergencia para cada miembro de la familia. Incluye copias de documentos importantes en bolsa o a prueba, efectivo, los cajeros no podrían funcionar, medicamentos, cargadores y baterías portátiles, cambio de ropa resistente, botellas de agua, snacks no perecederos, linterna, botiquín, mascarillas N95 para el humo y una lista de números importantes escrita en papel. No confíes solo en la batería del teléfono. Limpia la maleza alrededor de tu casa. Crea un área despejada de 30 pies alrededor del hogar. Corta ramas bajas, quita plantas muertas. Sí, es trabajo. Sí, cuesta dinero. Pero podría salvar tu casa. Conoce tus rutas de evacuación. Conduce por ellas ahora, antes de una emergencia. Encuentra al menos 2 formas de salir de tu vecindario. Observa hacia dónde van las carreteras. Nota rutas alternas. Regístrate para recibir alertas de emergencia. Muchas áreas tienen sistemas de mensajes de texto que alertan sobre incendios, inundaciones y otras emergencias. Hazlo hoy. Haz un plan de comunicación.
Elige a una persona que viva lejos para que sea el punto de contacto de tu familia. Todos llaman a esa persona para reportar que están seguros. Así no estarán todos intentando llamarse cuando los sistemas telefónicos estén saturados. La visión más amplia. Los incendios de Los Ángeles no fueron solo mala suerte. Eran predecibles. California se está secando. Los veranos son más calientes. Más personas han construido casas en zonas propensas al fuego. Los recortes presupuestales han reducido los recursos de los bomberos. Los científicos dicen que los incendios forestales son más grandes y más frecuentes. No solo en California, sino en Colorado, Oregon, Washington y otros estados del oeste. E incluso en lugares que nunca habían tenido incendios mayores. La historia de la familia Martínez es la historia de una familia. Pero cada año le pasa a más y más familias. Aquí está la jura verdad. Nuestro mundo está cambiando. Los desastres para los que nuestros abuelos se preparaban no son los mismos que enfrentamos hoy en día. Necesitamos estar preparados de nuevas maneras. Pero también hay buenas noticias. Los humanos somos increíblemente resilientes. Nos adaptamos, sobrevivimos, nos ayudamos entre nosotros. La familia Martínez sobrevivió porque Carlos confió en su juicio, Rosa se mantuvo fuerte por los niños y extraños como la señora Chen y Emma les mostraron candidez. Antes de concluir, hay una última cosa que necesitas saber sobre lo que pasó con la familia Martínez después del incendio. Lo que Rosa hizo en la siguiente hora salvaría sus vidas, pero lo que olvidó hacer la perseguiría para siempre. 3 semanas después del incendio, Carlos y Rosa regresaron a ver su propiedad. No querían hacerlo. Rosa en realidad trató de convencer a Carlos de que no fuera. ¿Para qué?, dijo. Sabemos que se perdió. ¿Por qué necesitamos verlo? Pero Carlos sentía que debía hacerlo, como si no pudiera avanzar hasta enfrentar lo que habían perdido. La señora Chen los llevó. Básicamente había adoptado a la familia Martínez. Durante 3 semanas habían estado quedándose en su habitación de invitados. Cocinaba para ellos, les ayudaba a tramitar los seguros, llevaba a los niños a la escuela. Se había convertido en familia. Cuando giraron hacia su antigua calle, Rosa jadeó. Ya no parecía un vecindario, parecía una zona de guerra. Todas las casas habían desaparecido, no dañadas, desaparecidas. Solo cimientos de concreto y metal retorcido. Montones de cenizas donde antes estaban las casas. Autos calcinados en los caminos de entrada. El hidrante amarillo en la esquina seguía en pie. Todo lo demás estaba destruido. La señora Chen estacionó en la calle. Carlos y Rosa caminaron por lo que antes era su entrada. Rosa estaba llorando antes de llegar siquiera a los cimientos. Su casa amarilla había desaparecido por completo. No podías distinguir dónde estaba la sala, dónde la cocina, dónde los dormitorios de los niños. Todo era solo cenizas negras, metal retorcido y concreto quebrado. Carlos se agachó y tocó la ceniza. Todavía estaba caliente. 3 semanas después y todavía estaba caliente. Lo siento, dijo en voz baja. Siento no haber podido salvarla. Rosa posó su mano sobre su hombro. Carlos, mírame. Él la miró. Salvaste a nuestros hijos, salvaste a mí. La casa es solo madera y clavos. Nosotros somos lo que importa. Carlos se levantó y abrazó a su esposa. Estuvieron allí, entre las ruinas de su hogar, abrazados, llorando. Fue entonces cuando Rosa notó algo. En el borde de la propiedad, donde antes estaba la cerca, algo sobresalía de la ceniza, algo que no parecía quemado. Se acercó, Carlos la siguió, Rosa se agachó y lo sacó de la ceniza. Era Coco, el conejito de peluche de Sofía. ¿Quemado? Sí. ¿Sucio? Sí. Una oreja parcialmente derretida, el pelaje chamuscado. Pero era Coco, había sobrevivido. Rosa abrazó el peluche y empezó a reír y llorar al mismo tiempo. ¡Carlos! ¡Coco sobrevivió! ¡Realmente sobrevivió! ¿Cómo era posible? Toda la casa se había quemado por completo. Todo estaba destruido, pero de alguna manera
ese peluche había sobrevivido. Tal vez se cayó del auto mientras empacaban. Tal vez cayó en un lugar donde las llamas no quemaron tan fuerte. Tal vez fue pura suerte. O tal vez, solo tal vez, algunas cosas están hechas para sobrevivir. Carlos tomó una foto de Rosa sosteniendo a Coco. La envió a Miguel en escuela con el mensaje: espera que tu hermana vea esto. Cuando Sofía llegó a casa ese día, Rosa le estaba esperando con Coco. Sofía gritó, de verdad gritó de alegría. Agarró a Coco y lo abrazó tan fuerte que Rosa temió que lo rompiera. ¡Lo encontraste! ¡Lo encontraste! Sabía que eras valiente, sabía que podrías sobrevivir. Esa noche la familia Martínez tuvo una celebración. La señora Chen preparó una cena especial. Invitaron a otras familias del refugio que se habían convertido en amigos. Emma vino con su familia. Todos se sentaron alrededor de la mesa del comedor de la señora Chen, comiendo y riendo. Sofía hizo que todos escucharan mientras contaba la historia de supervivencia de Coco. Añadió detalles que definitivamente no habían ocurrido, como que Coco había peleado contra las llamas con movimientos de karate y había salvado a otros peluches. Todos fingieron escuchar con seriedad mientras describía la valentía de Coco. Miguel puso los ojos en blanco pero sonrió. «Ese conejito es más fuerte que yo», dijo. Carlos miró alrededor de la mesa a ese grupo de personas. Algunas conocía desde 3 semanas, otras desde 3 horas. Todos sobrevivientes, todos reconstruyendo, todos eligiendo reír en lugar de rendirse. «Quiero decir algo», anunció Carlos. Todos se quedaron en silencio. «Hace 3 semanas pensé que había fallado a mi familia. Perdimos nuestra casa, no pude salvar nuestras cosas, hice que mis hijos caminaran entre el fuego. Su voz se quebró. Pero esta noche, al verlos a ustedes todos, me doy cuenta de algo. No lo perdimos todo. Perdimos una casa, pero encontramos familia». Señaló alrededor. Señora Chen, que abrió su hogar extraños, Emma, que compartió su oso con Sofía, todos ustedes que nos ayudaron cuando no teníamos nada. Nos mostraron que las personas son buenas. Eso vale más que cualquier casa. La señora Chen se limpió los ojos. Ustedes habrían hecho lo mismo por nosotros. Sí, y ese es el punto. Cuando todo se quema, nos tenemos los unos a los otros. Rosa se levantó y levantó su vaso de agua. Por la familia, la que nace con nosotros y la que elegimos. Todos levantaron sus vasos. Por la familia. 6 meses después, la familia Martínez se mudó a un pequeño apartamento en otra parte de Los Ángeles. No eran las colinas, no era una casa con vista, pero era suyo. No podían permitirse reconstruir todavía. El seguro todavía estaba procesando su reclamo. El dinero era limitado, pero estaban bien. Sofía volvió a dibujar. Sus nuevas imágenes mostraban casas con extintores y familias tomándose de las manos. Le dio uno a la señora Chen, quien la colgó en su refrigerador con orgullo. Miguel se unió a un nuevo equipo de fútbol. Su entrenador le donó zapatos al escuchar su historia. Rosa consiguió nuevos clientes para su negocio de limpieza. Muchos de ellos eran otros sobrevivientes de incendios que querían apoyarse mutuamente. Carlos comenzó un nuevo trabajo con mejor sueldo. Su jefe también había perdido una casa en un incendio años atrás y entendía lo que Carlos había pasado. En el aniversario de 6 meses del incendio, Carlos llevó a su familia de regreso a su antigua calle una vez más. El vecindario seguía vacío, solo cimientos y ceniza. Nadie había empezado a reconstruir todavía, pero algo era diferente. En la entrada de la calle, alguien había colocado un letrero metálico. Decía, reconstruiremos, más fuertes juntos. Y a su lado la gente había empezado a dejar flores, fotos y mensajes. Un memorial para el vecindario que se había perdido y una promesa para el vecindario que volvería. Sofía colocó un dibujo que había hecho junto al letrero. Mostraba su casa amarilla con toda su familia de pie frente a ella, tomados de las manos. ¿Volveremos a tener nuestra casa, papá?, preguntó. Carlos se arrodilló junto a ella. Tal vez algún día, mija. Pero ¿sabes qué? Ya tenemos todo lo que importa. Nos tenemos los unos a los otros. Y a Coco, agregó Sofía seriamente. Y a Coco,
concordó Carlos, sonriendo. El mensaje real es este. La historia de la familia Martínez no es solo de un incendio. Se trata de cualquier desastre. Cada momento en que la vida se desmorona, cada vez que pierdes algo que creías indispensable. Se trata de descubrir que eres más fuerte de lo que crees. Que las cosas pueden reemplazarse, pero las personas no. Que los extraños se convierten en amigos y los amigos en familia. Que los conejitos de peluche quemados de alguna manera pueden sobrevivir, que aun cuando todo se pierde, la esperanza permanece. Si tomas una cosa de esta historia, que sea esta. Prepárate para lo peor, pero no vivas con miedo. Haz tu plan de evacuación. Prepara tu mochila de emergencia. Conoce tus rutas de escape. Pero también recuerda esto. Si llega un desastre, sobrevivirás. Quizás no de la manera que esperabas, quizás no con todo lo que querías salvar. Pero sobrevivirás porque los humanos estamos hechos para sobrevivir. Y cuando lo hagas, descubrirás que lo más importante, lo que realmente importa, nunca fueron cosas. Fueron personas. Amor, esperanza, comunidad, resiliencia. Esas cosas no pueden quemarse. La última palabra. Hoy, si conduces por esa colina en Los Ángeles, verás construcción, nuevas casas levantándose, familias regresando, la vida reconstruyendo. La familia Martínez aún no es parte de ellas. Tal vez algún día. Pero si le preguntas a Sofía si quiere regresar, te dirá algo sabio para una niña de 7 años. Extraño nuestra antigua casa, pero la casa de la señora Chen también es bonita, y donde estén mamá, papá y Miguel, eso es hogar. De la boca de los niños, la verdad. Hogar no es un lugar, son las personas. Y eso es algo que ningún incendio puede quitar. Esta historia se basa en hechos reales de los incendios de Los Ángeles. Los nombres han sido cambiados, pero el valor, el miedo, la pérdida y la esperanza son reales. Miles de familias vivieron esta pesadilla. Esta es su historia, esta es su fuerza, esta es su supervivencia. Si tú o alguien que conoces ha sido afectado por incendios forestales, hay recursos disponibles. La Cruz Roja, FEMA y organizaciones comunitarias locales pueden ayudar. No tienes que reconstruir solo. Y recuerda, las cosas se pueden reemplazar. Tú no. En una emergencia, salva primero a ti y a los tuyos. Todo lo demás puede esperar. Mantente seguro,